Mira el mar. Contempla la inmensidad que se extiende ante ti. ¿Qué ves? ¿Una barrera? ¿Un abismo? ¿O una promesa de horizontes lejanos? En este mundo de sombras y destellos, a veces nos sentimos como una barca a la deriva, aferrados a la red gastada de nuestra rutina, convencidos de que nuestro destino está sellado por lo que somos, por lo que hemos fallado. ¿Y si te dijera que la mayor audacia de tu vida no es conquistar lo imposible, sino permitirte ser encontrado? ¿Y si el hombre que cambiaría el curso de la historia fuera, al principio, solo un pescador, con manos curtidas por la sal y un corazón lleno de una fe tan imperfecta como potente? Esta no es solo la historia de Simón. Es la historia de cómo la esperanza se atrevió a posarse en lo más áspero y común. Es el relato de Pedro, el cimiento, la roca, el hombre que nos enseña que el mayor poder reside no en la ausencia de la debilidad, sino en la entrega apasionada a un propósito que nos trasciende. Su vida fue un torrente de contradicciones, la osadía de caminar sobre el agua y el miedo de negarlo 3 veces, la vehemencia de desenvainar una espada y la humildad de pastorear un rebaño. Pero en cada grieta de su humanidad brillaba una luz inconfundible, la luz de quien, a pesar de sus caídas, siempre volvía a levantarse, porque había visto el rostro del amor sin condición. Imaginen a Simón, hijo de Jonás, un hombre de Betsaida y Capernaum, dedicado al oficio familiar en las orillas del mar de Galilea, un trabajador incansable, un líder nato entre sus compañeros, con una personalidad volátil, impulsivo, apasionado y quizás secretamente anhelante de algo más grande que las capturas de la noche. Su barca era su mundo, sus redes, su seguridad. Para él, el futuro estaba escrito en el brillo plateado de los peces que arrastraba a la orilla. Lo único que conocía era el vaivén predecible de su vida. Pero entonces, una mañana, el maestro llegó a la orilla, un carpintero que hablaba con la autoridad de los profetas, y que miraba a Simón no como un pescador, sino como lo que estaba destinado a ser. Aquella mirada profunda y penetrante lo desnudó de sus miedos y lo vistió de una vocación que jamás habría imaginado. Fue una llamada que rompió el silencio de su alma, un momento que marcó un antes y un después, no solo para él, sino para el mundo. El maestro subió a su barca, la plataforma improvisada para su mensaje, y le pidió que echara las redes una vez más después de una noche infructuosa. La obediencia de Simón, nacida de la cortesía y no de la convicción, condujo a una captura milagrosa, una sobreabundancia que casi hunde la barca. Fue la primera señal, el primer susurro de lo imposible. Simón cayó a sus rodillas, abrumado por la manifestación del poder divino y su propia insignificancia. «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador», murmuró, sintiendo el peso de su propia imperfección. Pero la respuesta del maestro no fue un juicio, sino una invitación que resonaría a lo largo de los siglos. Una invitación a dejar las redes de los peces para convertirse en un pescador de almas. Una invitación que transformó a un simple trabajador en el apóstol. Y ese es el momento exacto en que la vida de Simón el pescador llega a su fin, para dar paso al impetuoso y fundamental Pedro. Pero la transformación no es inmediata. La roca no se forma de la noche a la mañana. Es un proceso de cincel y fuego, de errores y redención. Y para entender el legado de Pedro, debemos adentrarnos en ese camino turbulento y maravilloso. La invitación había sido hecha. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y lo que sucedió después es quizás lo más impactante y lo más humano de todo. Simón, Andrés, Santiago y Juan dejaron inmediatamente las redes y le siguieron. No hubo deliberación, no hubo regateo, solo la rendición incondicional ante una voz que sabían que venía de otro lugar. Pero el acto de dejar la barca fue solo el inicio de la forja. La vida con el maestro no fue un retiro espiritual, fue una escuela ambulante, dura, transformadora, donde la lección principal se aprendía a través de la experiencia cruda y, a menudo,
a través del fracaso estrepitoso. Pedro, el más veterano y el más vocal, se convirtió rápidamente en el portavoz del grupo, el primero en hablar, el primero en dudar y el primero en tropezar. Él era la encarnación de la pasión imperfecta. Recuerden la escena de la tormenta en el lago, la barca azotada por las olas, los hombres aterrorizados, creyendo que su fin había llegado. Y en medio del caos, ven una figura que camina sobre las aguas, acercándose a ellos. El miedo se convierte en terror. ¿Es un fantasma? El maestro dice: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Aquí es donde vemos la audacia de Pedro en su máxima expresión. Él no se queda escondido. Él grita: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». ¡Qué petición! Es el deseo de un alma que no quiere solo ver el milagro, sino ser parte de él. Y la respuesta es simple, pero fundamental para su formación. Ven. Pedro bajó de la barca. Por un instante glorioso, el pescador tosco, el hombre de la tierra firme, caminó sobre el mar. Fue una demostración de fe que ningún otro en la historia había intentado. Pero entonces, al sentir el viento fuerte y ver la magnitud de las olas, su mirada se apartó del maestro, la duda se infiltró, y como un plomo comenzó a hundirse. Su grito: «Señor, sálvame», es el eco de cada alma que ha luchado contra su propia falta de fe. Y la mano extendida de Jesús, su regaño suave: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». No fue un castigo, sino una lección. La fe no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de mantener la mirada fija en aquel que nos sostiene, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se derrumba. Esta dualidad es la esencia de Pedro, la roca que sería el cimiento de la iglesia, y al mismo tiempo, la arena movediza de su propia inseguridad. Pero las lecciones continuaron, y el maestro, con infinita paciencia, siguió invirtiendo en él. En un momento crucial, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Y después: «¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy?». Fue Pedro, una vez más, quien dio un paso adelante, no por impulso, sino por una revelación que vino de lo alto. «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». En esa declaración, el pescador superó al erudito, el corazón superó a la mente. Y por esa revelación, el maestro le dio un nuevo nombre, un nuevo destino. Le dijo: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro», que significa roca, «y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Este momento, en Cesarea de Filipo, es donde Simón muere definitivamente y Pedro nace como figura central del plan divino. La imperfección fue escogida para la permanencia. Su vida nos grita que la debilidad no descalifica la vocación, sino que la subraya. El camino de Pedro, ahora el de la roca, apenas comenzaba. Aún le faltaba la prueba de fuego más dolorosa. La promesa de la roca se había hecho. Pero antes de que un cimiento pueda sostener un edificio, debe ser sometido a una presión inimaginable. Y la presión llegó. En la noche más oscura de la humanidad, en la hora de la traición y la injusticia, la fe de Pedro se enfrentó a su prueba definitiva. Durante la última cena, el maestro había mirado a sus discípulos, y especialmente a Pedro, con una tristeza profética. «Satanás ha solicitado zarandearos como a trigo», les dijo, y a Pedro con una advertencia directa: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». La respuesta de Pedro fue la típica de su naturaleza impetuosa: «Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte». ¡Qué valentía! ¡Qué convicción! Él creía sinceramente en su propia fuerza. Estaba seguro de que su amor era inquebrantable, pero la fe sin el sostén divino es, al final, solo carne y sangre. La escena en Getsemaní ya había mostrado la primera grieta.
Mientras Jesús agonizaba en oración, Pedro y los otros no pudieron permanecer despiertos. Su cuerpo estaba débil, aunque su espíritu estuviera dispuesto. Pero el verdadero colapso ocurrió después del arresto. El pescador, que había prometido morir por su maestro, siguió a la turba a distancia, en las sombras. Se coló en el patio de la casa del sumo sacerdote, calentándose junto a un fuego ajeno, mezclándose con la servidumbre y los acusadores. Allí, bajo la luz parpadeante de las brasas, su mundo se hizo pedazos. Una sirvienta lo reconoció. «Tú también estabas con Jesús de Nazaret», le acusó. El miedo, ese veneno paralizante, lo asaltó. Y Pedro, el de la espada desenvainada en el jardín, el que había caminado sobre el agua, el que había declarado al Cristo, sucumbió. «No sé de qué hablas», mintió, y se alejó hacia el pórtico. El gallo cantó por primera vez, pero la advertencia del maestro no perforó aún su pánico. Una segunda persona lo vio y repitió la acusación. Esta vez Pedro juró con vehemencia: «No conozco a ese hombre». La negación fue más fuerte, la barrera entre él y su verdad, más alta. Y luego, la tercera vez, un grupo de personas insistió: «Ciertamente tú eres uno de ellos, porque tu acento te delata». La presión fue insoportable. Con maldiciones y juramentos, Pedro repitió la negación, la traición consumada. «No lo conozco». Y en ese instante, el gallo cantó por segunda vez. Y entonces sucedió el momento que lo destrozó y lo salvaría. El relato dice, con una simplicidad brutal: «Y volviéndose el Señor, miró a Pedro». No fue un grito, no fue un regaño, fue solo una mirada de profundo dolor, pero también de amor inquebrantable y comprensión infinita. En esa mirada Pedro vio todo: su promesa, su negación, la advertencia ignorada, la absoluta soledad de su maestro. Pedro rompió, salió a la oscuridad de la noche, lejos del fuego y de las acusaciones, y lloró amargamente. No un llanto de frustración, sino un llanto de arrepentimiento total, la agonía de un hombre que se enfrenta a la verdad de su propia debilidad y a la magnitud de su fracaso. El abismo de la traición se había abierto bajo sus pies, pero este llanto, esta rendición a su propia humanidad, fue la puerta hacia su verdadera transformación. La roca se había roto, y solo al romperse podría ser reforjada. El legado de Pedro no se definiría por su negación, sino por lo que vino después. Porque el amor que miró a Pedro esa noche no era un amor que condena, sino un amor que restaura. Y el alba se acercaba, trayendo consigo el más grande de todos los milagros. La historia de Pedro podrían haber terminado en el patio, bajo el silencio condenatorio del canto del gallo. Podría haberse disuelto en lágrimas de vergüenza y autodestrucción. Pero la vida de Pedro, y por extensión, la vida de la fe, se define por lo que sucedió 3 días después. El tercer día, el mundo se rompió para volverse a construir. La tumba vacía, el milagro incomprensible de la resurrección y el primer contacto con el dolorido apóstol. Los evangelios nos dicen que el Maestro, ya resucitado, envió un mensaje específico. «Id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea». Observen la importancia de esa mención. «Y a Pedro». La roca fallida no fue olvidada, fue nombrada, fue buscada. El maestro sabía que la vergüenza de Pedro lo habría apartado, lo habría convencido de que su vocación había caducado. Pero el amor no caduca, el perdón no se negocia. El amor lo buscó en su soledad. El encuentro definitivo de restauración, sin embargo, ocurrió a orillas del mar de Galilea, el lugar donde todo comenzó. Pedro, volviendo a su viejo oficio, intentaba llenar el vacío con lo único que conocía: pescar. Una noche más, una noche sin capturas, la familiaridad del fracaso. Al amanecer, ven una figura a la orilla. No le reconocen. La figura les grita: «Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis».
La orden, extrañamente familiar, condujo a una pesca milagrosa, tan abundante que no podían arrastrar la red. En ese instante, la verdad golpeó a Juan, el discípulo amado. Es el Señor. Y Pedro, el impulsivo, el hombre de acción, no esperó. Se ciñó su ropa de pescador y se lanzó al agua, nadando desesperadamente hacia aquel que lo había perdonado antes de que él pidiera perdón. El desayuno en la playa, junto al fuego de carbón, es uno de los momentos más sagrados y emotivos de toda la historia. El maestro, sirviendo pan y pescado, recreando un ambiente de intimidad simple. Y luego, el diálogo que sanó el alma de Pedro. Jesús le preguntó 3 veces: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». 3 preguntas para deshacer las 3 negaciones. La primera vez, Pedro, con su antigua vehemencia mitigada por el dolor del arrepentimiento, dijo: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». La segunda vez, la pregunta se repitió, forzando a Pedro a confrontar la sinceridad de su corazón. Y la tercera vez, Pedro se entristeció, quizás temiendo que el maestro dudara de su amor, pero finalmente se rindió a la verdad. «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero». Jesús no le exigió una promesa de invencibilidad. Solo le preguntó por el amor, y a cada respuesta de amor le dio una nueva orden, una nueva investidura. «Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas». Este momento es el verdadero nacimiento de la roca. El amor de Pedro fue restaurado, no a pesar de su fracaso, sino a través de él. Fue allí, en esa playa, que aprendió que el liderazgo verdadero no se basa en la fuerza personal, sino en la humildad forjada por el arrepentimiento y la pasión por cuidar a los demás. Se le dio el ministerio de pastorear, de guiar, no solo a los discípulos, sino a la iglesia naciente. El pescador se convirtió en pastor. La roca fue reforjada en el fuego de la gracia. Y la vida del apóstol Pedro, ahora con la autoridad y la humildad necesarias, estaba lista para enfrentar al mundo. La restauración de Pedro en la playa no fue el final, sino la preparación. El Maestro resucitado había ordenado a sus seguidores que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el poder del Espíritu Santo. Y así, en el recogimiento de un aposento alto, 120 personas, incluyendo a la roca reformada, se encontraban en una vigilia expectante. 50 días después de la resurrección, llegó el momento que cambiaría la historia de la fe. El día de Pentecostés. De repente, un ruido, un estruendo como de un viento recio que soplaba. No era un viento normal, era una fuerza espiritual que llenó la casa donde estaban. Y luego, la visión, el signo físico de la promesa. Lenguas repartidas, como de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos. En ese instante, el grupo tímido, miedoso, que se había escondido tras la crucifixión, fue transformado. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, no en un balbuceo incoherente, sino en los dialectos y lenguas de todas las naciones que se habían congregado en Jerusalén para la fiesta. La multitud en la ciudad se alborotó. ¿Qué era este ruido? ¿Qué era esta manifestación? Cientos de personas rodearon la casa, confundidas, asombradas, y algunos, con el cinismo del mundo, se burlaban. Están llenos de mosto, están borrachos. Pero la iglesia naciente necesitaba una voz. Necesitaba un vocero que pudiera tomar ese poder divino y traducirlo a un mensaje humano, un mensaje de verdad y salvación. Y esa voz fue la de Pedro. Aquí está la verdadera medida de la transformación. El Pedro, que había tartamudeado una negación ante una sirvienta, ahora se puso de pie, junto a los 11, y alzó su voz sobre el rugido de la multitud. Su discurso no fue una disculpa, ni una duda, sino una proclamación audaz. Citó a los profetas, explicando que lo que estaban presenciando no era embriaguez, sino el cumplimiento de la profecía de Joel, el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y luego, con una valentía que solo el fuego de Pentecostés puede otorgar, fue directo al corazón del asunto.
a la verdad incómoda que la multitud necesitaba escuchar. A Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y matasteis por manos de inicuos. Dios le resucitó. ¡Qué palabras! ¡Qué confrontación! El mismo hombre que había llorado de miedo en la noche de la traición, ahora acusaba públicamente a los líderes de Jerusalén y a todos los presentes de haber asesinado al Mesías. No había titubeos, no había miedo, solo la convicción inquebrantable de la roca anclada en la verdad. El poder de este discurso no residió solo en su retórica, sino en la fuerza espiritual que lo acompañaba. La multitud no solo escuchó, sino que fue traspasada en el corazón. Preguntaron con angustia: «Varones hermanos, ¿qué haremos?». Y la respuesta de Pedro fue la fundación del Evangelio y de la Iglesia. «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». El resultado fue inmediato y asombroso. Alrededor de 3,000 personas se añadieron a la iglesia en aquel día. Este es el legado inmediato de Pedro, la audacia transformada. El pescador, ahora pastor, usó la red de su oratoria llena del Espíritu para hacer su primera gran pesca de hombres. La roca fue oficialmente colocada como el cimiento visible. Ya no era impulsivo en la carne, sino impetuoso en el Espíritu. El apóstol había comenzado su misión, y el mundo no volvería a ser el mismo. Tras el milagro de Pentecostés, la comunidad de creyentes en Jerusalén vivía en una armonía radical, dedicados a la enseñanza, la comunión y la oración. Pero la nueva misión de Pedro, la de pastor y roca visible, no se limitó a discursos. Tenía que estar respaldada por un poder innegable. El primer gran testimonio de esta autoridad ocurrió cuando Pedro y Juan subían al templo para la hora de la oración. A la entrada, conocida como la Hermosa, se encontraba un hombre cojo de nacimiento, que pedía limosna como lo hacía diariamente. El hombre, esperando unas monedas, fijó su mirada en los apóstoles, y Pedro, con la autoridad recién ungida, lo detuvo, no para darle oro o plata, sino algo infinitamente más valioso. «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». En ese instante, el hombre, que nunca había dado un paso, se levantó. El milagro fue instantáneo y físico. Saltaba y alababa a Dios. El clamor de su gozo atrajo a la multitud congregada en el pórtico de Salomón. El cojo que todos conocían estaba curado. El poder de la resurrección se había manifestado a través de las manos del apóstol. Pedro, demostrando su nuevo instinto de pastor, aprovechó inmediatamente el asombro del pueblo para lanzar su segundo gran discurso. Señaló que el milagro no se había realizado por su propio poder o piedad, sino por la fe en el nombre de Jesús, el mismo Mesías, a quien ellos, en su ignorancia, habían rechazado y condenado. Llamó, una vez más, al arrepentimiento y a la conversión. Sin embargo, el éxito del ministerio de Pedro trajo consigo la primera gran ola de persecución. Los sacerdotes, los saduceos y el capitán del templo se indignaron. No podían negar el milagro. El hombre curado estaba allí. Pero el mensaje central de los apóstoles, la resurrección, amenazaba la base misma del poder saduceo. No podían permitir que Pedro y Juan siguieran predicando. Fueron arrestados y puestos en prisión. Al día siguiente, fueron llevados ante la máxima autoridad religiosa judía, el Sanedrín. Allí, Pedro se encontró frente a los mismos hombres que menos de 2 meses antes habían manipulado su cobarde negación de Jesús. ¡Qué giro del destino! Ellos preguntaron con desprecio: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Lleno del Espíritu Santo, la voz de Pedro fue ahora un trueno. No solo declaró que habían curado al hombre en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Mesías que habían matado y que Dios había resucitado, sino que afirmó que no había otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Los miembros del Sanedrín no sabían cómo reaccionar ante la valentía temeraria
y la elocuencia de estos hombres sin letras y del vulgo. Su autoridad era evidente. Finalmente, amenazaron a los apóstoles y les ordenaron callar. Y Pedro, la roca firme, dio la respuesta que se convertiría en el lema de los mártires a lo largo de los siglos. Juzgad, si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La iglesia primitiva, nacida del fuego de Pentecostés y marcada por la valentía de sus líderes, crecía en número y en integridad. Los creyentes compartían sus bienes, no por obligación, sino por un amor genuino y radical, asegurando que nadie pasara necesidad. En medio de esta revolución de amor, el liderazgo de Pedro era fundamental, no solo como orador, sino como garante de la pureza espiritual de la comunidad. La autoridad de la roca fue puesta a prueba cuando la mentira intentó infiltrarse en el corazón de la iglesia. Un matrimonio, Ananías y Zafira, vendió una propiedad. Querían el prestigio de la generosidad radical, como otros miembros, pero querían guardar parte del dinero para sí mismos. Acordaron mentir sobre la cantidad total recibida. Cuando Ananías se presentó ante los apóstoles, fue confrontado por Pedro. Esta no era una confrontación por dinero, era una confrontación por la verdad y por el Espíritu Santo. Pedro, lleno de un poder de discernimiento sobrenatural, le preguntó: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? La acusación de Pedro era clara. La mentira no era a los hombres, sino a Dios mismo. La consecuencia fue inmediata y terrible. Ananías cayó al suelo y murió. Horas después, su esposa Zafira llegó, repitiendo la misma mentira. Y Pedro le preguntó si el precio de la tierra era el que habían acordado. Ella mintió, y el resultado fue el mismo. Este evento, aunque dramático y aterrador, sirvió como un ancla para la iglesia naciente. Demostró que la presencia del Espíritu Santo exigía santidad, y que el liderazgo de Pedro poseía una autoridad espiritual tan poderosa que no toleraba la hipocresía. El miedo reverencial, el temor de Dios, cayó sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron hablar de estas cosas. La fundación de la roca se asentaba en la verdad. Pero la autoridad de Pedro no solo se manifestó en juicio, sino en misericordia y milagro continuos. La reputación de los apóstoles creció hasta tal punto que la gente llevaba a sus enfermos a las calles y los ponía en camas y camillas. No pedían que los apóstoles oraran por ellos o los tocaran. Pedían que al pasar Pedro, al menos su sombra cayera sobre ellos y fueran sanados. Imaginen el nivel de fe y el poder que irradiaba este hombre. Su simple sombra se había convertido en un conducto de sanidad divina. Los enfermos y atormentados de toda la región alrededor de Jerusalén eran traídos y todos eran sanados. Esta ola de poder y conversiones provocó una reacción inevitable: la envidia y la ira del sumo sacerdote y los saduceos. Ordenaron el arresto de los apóstoles una vez más, y esta vez fueron encarcelados públicamente. Pero de nuevo, la intervención divina reafirmó la misión de Pedro. Un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel, los sacó y les dio una orden que resonaría con el corazón de Pedro. Id y presentaos en el templo, y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. A la mañana siguiente, el Sanedrín se reunió para juzgarlos, solo para encontrar la cárcel vacía. Los apóstoles estaban de vuelta en el templo, enseñando. Llevados ante el concilio, Pedro reiteró su postura inquebrantable, la misma que había usado antes. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El pescador, ahora el líder carismático y temido, había establecido el principio fundamental para el futuro de la fe: la lealtad innegociable a la voluntad divina sobre la ley humana. Su autoridad ya no era de este mundo. La historia de Pedro, hasta este momento, se había centrado en el corazón del judaísmo, en Jerusalén. Él era el apóstol de la circuncisión, el líder de los judíos creyentes. Pero la visión del Maestro no era solo para un pueblo, sino para el mundo entero. Y para llevar a cabo esa expansión,
Dios tuvo que transformar al propio Pedro. El apóstol, viajando por Samaria y las llanuras costeras, continuó demostrando el poder que lo ungía. En Lida, sanó a un paralítico llamado Eneas. En Jope, resucitó a Dorcas, o Tabita, una discípula conocida por su caridad. Estos milagros no solo trajeron sanidad física, sino que prepararon los corazones de la gente para el mensaje que vendría. Fue en Jope donde Pedro se quedó en la casa de un curtidor llamado Simón. Y allí, en la azotea, en el silencio de la oración, el apóstol tuvo una visión que desafió todo lo que le habían enseñado desde niño. Vio un gran lienzo que descendía del cielo, lleno de toda clase de animales, reptiles y aves, todos considerados impuros bajo la ley judía. Y escuchó una voz, la voz de su maestro, que le ordenaba: «Levántate, Pedro, mata y come». La respuesta instintiva de Pedro, el judío piadoso, fue de absoluto rechazo. «De ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Y la voz respondió, de manera clara y revolucionaria, 3 veces: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Mientras Pedro, perplejo, meditaba sobre el significado de esta visión, unos hombres llamaron a la puerta. Eran siervos de un centurión romano llamado Cornelio, un hombre piadoso de Cesarea, que había recibido una visión angélica indicándole que enviara a buscar a Pedro. El Espíritu le dijo a Pedro: «Ve con ellos sin dudar, porque yo los he enviado». Este fue el momento en que el pescador de Galilea, el líder de la iglesia de Jerusalén, tuvo que desmantelar las barreras de siglos de tradición. Entrar en la casa de un gentil, un no judío, se consideraba una impureza ritual. Pero Pedro entendió, a través de la visión, que si Dios había aceptado a Cornelio, ¿quién era él para rechazarlo? Al llegar a la casa de Cornelio, Pedro pronunció la declaración que abrió el Evangelio a las naciones. «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia». Mientras Pedro predicaba sobre Jesús, su vida, su muerte y su resurrección, el Espíritu Santo hizo su obra, sin la imposición de manos, sin el bautismo de agua. El Espíritu cayó sobre todos los que escuchaban la palabra, gentiles incircuncisos. Hablaban en lenguas y glorificaban a Dios, el mismo fenómeno de Pentecostés. Los judíos que acompañaban a Pedro se quedaron asombrados. El don de Dios también había sido derramado sobre los gentiles. Pedro no dudó. Ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. El puente hacia las naciones había sido cruzado. La roca se había expandido para convertirse en el cimiento universal. El apóstol había entendido que el amor de Dios no tenía fronteras culturales ni religiosas, abriendo el camino para la misión que después lideraría a Pablo. La decisión de Pedro de abrir la iglesia a los gentiles fue revolucionaria, pero no exenta de controversia. Al regresar a Jerusalén, los creyentes de origen judío lo confrontaron. «¿Por qué entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos?», le reclamaron. La roca tuvo que defender su visión ante sus propios hermanos. Con humildad y autoridad, Pedro relató la visión del lienzo, la visita de Cornelio y, crucialmente, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles. El argumento final fue irrefutable. Si Dios les dio el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Ante el testimonio innegable, la crítica se transformó en asombro y alabanza. La iglesia aceptó la expansión, pero la vida de Pedro, como líder visible de este movimiento subversivo, se volvió exponencialmente más peligrosa. El poder terrenal, representado por el rey Herodes Agripa I, vio en el cristianismo una amenaza a su autoridad y una oportunidad para congraciarse con los líderes judíos. Herodes se propuso desmantelar la iglesia. Su primer golpe fue devastador. Ordenó matar a Jacobo, el hermano de Juan, a filo de espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, Herodes, en su malvado cálculo, decidió ir por el líder principal, Pedro. Pedro fue arrestado durante la fiesta de los panes sin levadura y encarcelado.
bajo la vigilancia más estricta jamás vista. 16 soldados lo custodiaban, durmiendo encadenado a 2 de ellos. La ejecución estaba planeada para después de la Pascua. Parecía el final inevitable para la roca. Pero mientras Pedro estaba atado, la iglesia, en sus hogares, se unió en una única arma: la oración incesante. No se rindieron. Clamaron por la vida de su pastor. Y en medio de la noche, en el momento más oscuro, un milagro. Una luz resplandeció en la celda. Un ángel del Señor se apareció. Golpeó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo: «Levántate pronto». Las cadenas, que lo sujetaban con firmeza a los soldados, cayeron de sus manos. El ángel lo instruyó: «Vístete y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme». Pedro obedeció, pensando que todo era un sueño, una visión. Pasaron junto a la primera y la segunda guardia. Al llegar al pesado portón de hierro que conducía a la ciudad, la puerta se abrió por sí misma. El apóstol, custodiado por el poder divino, caminó una calle y el ángel se fue. Pedro, ahora solo en la oscuridad, finalmente se dio cuenta. «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Libre, se dirigió inmediatamente a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos creyentes estaban reunidos en oración por él. La escena de su llegada, la sorpresa incrédula de la sirvienta Roda, el clamor de gozo de los creyentes, es un testimonio conmovedor de la respuesta divina a la fe persistente. Pero la liberación marcó un cambio, con Herodes buscándolo para ejecutarlo. Pedro comprendió que su tiempo en Jerusalén había terminado. Después de dar instrucciones, el relato bíblico concluye con una frase que marca una transición crucial. Salió y se fue a otro lugar. La roca, liberada de las cadenas, se preparaba para su mayor viaje. Su misión, ahora, se extendería más allá de las fronteras de Judea, llevándolo a la capital del imperio y a su destino final. La frase final del relato en Hechos, «salió y se fue a otro lugar», marca el inicio de una fase crucial y menos documentada de la vida de Pedro. El pescador, ahora forzado a abandonar la seguridad de Jerusalén, emprendió un camino que lo llevaría de ser el líder de la comunidad judía a convertirse en el apóstol de la Iglesia Universal. Su destino, aunque aún invisible, apuntaba hacia el corazón del imperio. Durante este periodo, la autoridad de Pedro creció, no solo por sus milagros, sino por su sabiduría pastoral. Se convirtió en el árbitro de los primeros grandes debates de la Iglesia. Recuerden el Concilio de Jerusalén. Cuando la tensión amenazó con dividir a los creyentes, una facción insistía en que los gentiles debían circuncidarse y obedecer toda la ley de Moisés para ser salvos. Fue Pedro quien tomó la palabra y, basándose en su experiencia con Cornelio, puso fin al conflicto. Pedro se levantó y declaró: «Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio a los gentiles, dándoles el Espíritu Santo, así como a nosotros. ¿Por qué entonces ponen ahora a prueba a Dios, queriendo poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?» Esta intervención fue el sello final de la apertura universal. Pedro, el líder de la tradición judía, usó su autoridad para liberar a la iglesia del peso de la ley ceremonial, afirmando que la salvación es únicamente por la gracia de nuestro Señor Jesús. Su rol fue el de unificador y visionario. Sin embargo, su humanidad y el conflicto de costumbres no habían desaparecido por completo. Más tarde, en Antioquía, el apóstol Pablo tuvo que confrontar a Pedro públicamente. Pedro, temiendo la crítica de ciertos creyentes judíos que habían llegado de Jerusalén, se había retirado de comer con los gentiles, comprometiendo el principio de la igualdad en Cristo. Esta confrontación, que la historia recoge con brutal honestidad, es un testimonio poderoso. Incluso la roca podía tambalearse ante la presión social y el temor. Pero también subraya la humildad de Pedro, que aceptó la corrección para reafirmar la verdad del Evangelio. No era un tirano,
Era un pastor en crecimiento, pero la corriente de su vida lo arrastraba hacia el oeste. La tradición y la evidencia histórica sugieren que Pedro dedicó años a consolidar comunidades, quizás pasando por Antioquía, donde fue el primer obispo, y avanzando metódicamente hacia su destino final, la capital del mundo conocido, Roma. Llevaba consigo la memoria viva del Maestro, la experiencia del perdón y la autoridad del Espíritu. Su evangelio no era de leyes, sino de poder y redención. En cada ciudad, sembraba la semilla, consciente de que, un día, el cimiento tendría que ser colocado en la sede del poder imperial. El viejo pescador, aquel hombre impulsivo que se había negado a comer lo impuro, ahora abrazaba al mundo y a todas sus culturas. Se preparaba para entrar en la boca del lobo, la ciudad que regía el destino de millones, y que pronto exigiría el sacrificio de los que se atrevieran a proclamar un rey, que no fuera el César. El apóstol estaba en marcha, llevando consigo la llama de Pentecostés hacia la ciudad, de la cual saldrían las legiones que, sin saberlo, pavimentarían el camino de la cruz. Su épica estaba a punto de alcanzar su clímax, el encuentro de la roca con el imperio. El camino del apóstol Pedro culminó en la ciudad que se hacía llamar la Eterna, Roma, la capital del mundo, una metrópolis de mármol, poder y corrupción. Entrar en Roma no era solo un viaje geográfico, era un acto de confrontación espiritual, el encuentro final entre el poder del César y la fe en el Cristo. Pedro llegó a una comunidad de creyentes que ya existía, pero que necesitaba el cimiento y el liderazgo de la roca. Su ministerio en Roma fue, en gran parte, clandestino. Predicaba en las casas, en los callejones, en las catacumbas, sembrando la verdad bajo la omnipresente sombra del águila imperial. En esta etapa, Pedro trabajó estrechamente con un joven colaborador que había sido restaurado por su ministerio, Juan Marcos, el mismo joven cuya madre había orado por la liberación de Pedro en Jerusalén. Juan Marcos fue más que un ayudante, fue el escriba del apóstol. La tradición sostiene que Juan Marcos, actuando como intérprete de Pedro, registró las palabras y los sermones del apóstol, creando lo que hoy conocemos como el Evangelio de Marcos. Así, la memoria viva de Pedro, el testigo ocular de la vida de Jesús, fue preservada para siempre. Mientras el apóstol consolidaba la fe en Roma, él mismo extendía su pastoreo a través de cartas. Sus epístolas, especialmente la primera de Pedro, se convirtieron en un faro para los creyentes dispersos por Asia Menor, enfrentados ya a pruebas y tribulaciones. En estas cartas, vemos al Pedro maduro, el pastor anciano que ha comprendido la lección del sufrimiento. Ya no es el hombre impetuoso que desenvaina la espada, es el humilde anciano que insta a los demás a ser sobrios, a velar y a resistir al diablo con una fe firme. Les asegura que el sufrimiento por causa de Cristo es temporal y que su fin es la gloria eterna. Pero la relativa paz terminó en el año 64 d.C. Roma fue consumida por un gran incendio. El fuego arrasó 10 de los 14 distritos de la ciudad. El emperador Nerón, un déspota caprichoso y cruel, necesitaba un chivo expiatorio para desviar la ira popular. Y la elección cayó sobre la comunidad, pequeña y misteriosa, de los cristianos. Se desató una persecución de una brutalidad inimaginable. Los cristianos fueron acusados de incendiar Roma y fueron sometidos a tormentos horrendos. Algunos eran cocidos en pieles de animales y arrojados a perros salvajes. Otros, cubiertos de brea y atados a postes, eran usados como antorchas vivas para iluminar los jardines nocturnos de Nerón. Pedro, el líder de esta comunidad asediada, estaba en el centro de este huracán. La roca, que había fallado por miedo, ahora debía infundir valor inquebrantable a sus ovejas que enfrentaban la muerte de la forma más cruel. Su propia vida estaba en peligro constante. El pastor, que había sido perdonado de su propia negación, se preparaba para su último y supremo acto de fe, el martirio. Estaba a punto de honrar la profecía que el maestro le había dado años atrás al borde del mar.
Cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. El cerco se estrechaba alrededor de Pedro. La persecución de Nerón había convertido a la fe en una sentencia de muerte. Los creyentes de Roma, desesperados por preservar a su líder, lo urgieron a huir de la ciudad. El apóstol, el pastor, finalmente cedió, quizás sintiendo que su deber era seguir sirviendo a la iglesia viva. Pedro salió de la ciudad por la vía Apia, huyendo de las murallas, de la muerte. Era un hombre viejo, cansado, que intentaba salvar su vida, volviendo a sentir el miedo que casi lo consume en el patio del sumo sacerdote. Y en ese camino solitario, la historia y la fe sitúan un encuentro legendario. Uno de los momentos más conmovedores del cristianismo, el encuentro Quo Vadis. De repente, en la vía, Pedro vio una figura caminando en dirección contraria, entrando a Roma. Era su maestro, era Jesús. Abrumado por la visión, Pedro se arrodilló y le preguntó al Señor: «Quo vadis, Domine?» «¿A dónde vas ya, Señor?» Y la respuesta del maestro fue el suave reproche que rompió el último vestigio de temor en el corazón de la roca. Jesús respondió: «Voy a Roma para ser crucificado de nuevo». Pedro entendió al instante. El maestro no podía huir del sufrimiento que su iglesia estaba experimentando. Él iba a compartir la cruz con sus hijos en Roma. Y si el maestro estaba dispuesto a ir, el siervo no podía huir. Si la iglesia necesitaba un mártir, el pastor debía ser el primero en ofrecerse. La fe de Pedro se restauró, no con la audacia impulsiva de antaño, sino con la humildad radical del arrepentimiento consumado. Dio media vuelta. Dejó atrás la vía Apia y regresó a la ciudad donde lo esperaba la cadena y el hacha. Había escogido el camino. Fue arrestado y condenado a morir en la cruz, el castigo más ignominioso reservado para los criminales comunes. El pescador, que había sido llamado a dejar sus redes, ahora extendería sus brazos. Pero incluso en el patíbulo, la humildad de Pedro brilló con luz propia. Cuando los verdugos se preparaban para clavarlo, él hizo una petición final, un último acto de conciencia y amor. Pedro, la roca que había negado a su maestro, se sintió indigno de morir de la misma manera. Pidió que no lo crucificaran en posición vertical, sino que lo hicieran cabeza abajo. «Señor, si moriré en una cruz, que no sea la tuya, pues no soy digno». Y así, el apóstol Pedro consumó su vida. Murió crucificado boca abajo, una imagen que simboliza la inversión total que el Evangelio trajo al mundo. Los últimos serán los primeros, la debilidad es fuerza, y la vida se encuentra en la rendición final. La profecía del Maestro se había cumplido al pie de la letra. Pedro extendió sus manos, fue ceñido por otro, y llevado a donde no quería, pero que era su destino más elevado. El sacrificio de la roca se convirtió en la semilla de la iglesia en la capital imperial. Su martirio no fue un final, sino el sello eterno de su ministerio. Su cuerpo fue enterrado en la colina Vaticana, cerca del lugar de su muerte, en el mismo corazón del imperio. El sol se puso sobre el martirio de Pedro, pero al amanecer del día siguiente, la luz de su legado resplandecía con más fuerza que nunca. Su muerte en la cruz invertida no fue un fracaso, sino el acto supremo que selló la verdad que había predicado. La humildad es la verdadera autoridad. El legado del apóstol Pedro no es solo una página de la historia, es la columna vertebral de la cristiandad. Su primer y más crucial legado es ser el testigo primario de la resurrección. Pedro fue el primero de los apóstoles en ver el sepulcro vacío y uno de los primeros en encontrarse con el Señor resucitado. Sin su testimonio, sin la voz de la roca para proclamar la verdad en Pentecostés, la iglesia jamás habría despegado. Él es la memoria viva de Jesús. Su confesión en Cesarea de Filipo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», sigue siendo el fundamento dogmático sobre el que se apoya toda la fe cristiana. Pedro modeló el liderazgo pastoral en su máxima expresión,
Aprendió que pastorear no es dominar, sino servir. Como él mismo escribió en su primera epístola, fue el puente indispensable entre el judaísmo y el cristianismo gentil. A pesar de sus luchas personales con el prejuicio, su visión de Cornelio y su firmeza en el Concilio de Jerusalén forzaron a la iglesia naciente a ser universal, un hogar para todos, sin distinción de raza o ley. Él es el unificador que rompió las barreras. Pero quizás el legado más conmovedor para el ser humano común es el de la redención. Pedro es el apóstol que nos enseña que el fracaso no es fatal. ¿Quién de nosotros no se ha sentido como Pedro en el patio, calentándose junto al fuego, negando una verdad vital por miedo? ¿Quién no ha dudado en medio de la tormenta después de haber prometido lealtad eterna? La vida de Pedro es un testimonio de la gracia incondicional. Su triple negación fue borrada por la triple pregunta de amor y la triple comisión de pastoreo. Pedro nos demuestra que no fuimos llamados a la perfección, sino a la perseverancia en medio de la imperfección. El verdadero poder no reside en la fuerza que evita la caída, sino en el amor que nos levanta después de ella. La roca no fue elegida porque fuera la más fuerte, sino porque, al romperse y ser restaurada, se convirtió en la más humilde y, por ende, la más capaz de encarnar el amor de Cristo. La tradición ha honrado el sitio de su martirio y entierro en la colina vaticana, estableciendo a Roma como el centro físico del cristianismo. La Iglesia, construida sobre esta roca de fe y testimonio martirial, se extiende hoy por todo el mundo, un cumplimiento directo de la vocación que comenzó con un simple pescador en Galilea. Su historia nos confronta con la pregunta fundamental: ¿cuál es nuestra propia barca que debemos dejar? ¿Cuáles son las redes de miedo, duda o comodidad que nos impiden responder al llamado? Pedro nos grita desde la historia: atrévete a fallar, atrévete a arrepentirte y sobre todo, atrévete a amar, porque es ese amor y no la perfección lo que te convertirá en la roca de la fe que el mundo necesita. Hemos recorrido la vida de Simón, el pescador, y Pedro, la roca. Pero su historia no terminó en la colina vaticana. Resuena hoy, en el siglo XXI, en la encrucijada de tu propia vida. Nosotros también vivimos en un mundo de vasta complejidad, donde las presiones, las dudas y los miedos son los nerones modernos que buscan silenciar la voz de la esperanza. ¿Cómo nos habla el apóstol Pedro a nosotros, que lidiamos con la ansiedad, el cinismo y la búsqueda de significado? Pedro nos enseña que el llamado es personal y audaz. Piensa en el momento en que Jesús subió a la barca de Pedro. El maestro no eligió al sacerdote o al erudito. Eligió a un trabajador ordinario en su lugar de trabajo. Esto nos recuerda que la vocación no espera a que seamos perfectos, profesionales o puros. La llamada a una vida con propósito te encuentra donde estás, en medio de tus redes gastadas y tu cansancio. El primer paso de Pedro, dejar la barca, es el recordatorio de que, a veces, el mayor milagro requiere la renuncia a nuestra zona de confort. Pedro es el campeón de la honestidad emocional. No idealicemos a la roca. Su grandeza radica en su transparencia. Pedro se atrevió a caminar sobre el agua, un acto de fe sublime, solo para caer en la duda al instante siguiente. Su historia nos valida que la fe no es una línea recta. Es una lucha constante entre la convicción y la fragilidad humana. Cuando te sientas abrumado por el miedo, cuando tu fe se tambalee ante la tormenta, recuerda a Pedro hundiéndose y gritando: «Señor, sálvame». Ese grito es la oración más honesta de la humanidad. La lección es clara. No importa cuán profunda sea tu caída, nunca estás fuera del alcance de la mano que te levanta. La debilidad que reconocemos es el lugar donde el poder divino se manifiesta. Pedro y la redención del fracaso. Vivimos en una cultura que idolatra el éxito y demoniza el error. Nos hemos negado metafóricamente a nuestro propio maestro 1.000.000 de veces. Cuando cedemos a la presión, cuando traicionamos nuestros valores, cuando hablamos con dureza en lugar de con amor. La historia de la triple negación de Pedro y su posterior restauración es el antídoto contra la autocondena. La mirada de Jesús no fue de juicio,
sino de amor que restaura. Su triple pregunta, ¿me amas? En la playa, no se trataba de humillación, sino de reafirmación vocacional. Pedro nos enseña que tu peor error no define tu destino. Lo que define tu destino es tu capacidad de arrepentirte y volver a amar. No estás llamado a ser infalible, sino a ser un pastor para otros, utilizando tus cicatrices como testimonio de la gracia. El fuego de Pentecostés que encendió a Pedro está disponible para transformar nuestra propia timidez en audacia moral. La fe de Pedro no se trataba de edificios de mármol, se trataba de integridad radical, como con Ananías y Zafira, y de obediencia temeraria, como ante el Sanedrín. Su legado te invita a unirte a la fila de los imperfectos que fueron transformados por el amor. Te desafía a tomar tus propios miedos, tus propias caídas, y convertirlos en el cimiento de una vida más profunda y con propósito. La roca está construida sobre la verdad de que, incluso después de negar a tu maestro, Él te mirará, te perdonará y te dirá, apacienta mis ovejas. La vida de Pedro, registrada por sus contemporáneos, no solo fundó una fe, también se convirtió en una fuerza incontenible que moldeó la civilización occidental. Para entender su impacto total, debemos ir más allá de los evangelios y observar cómo el mundo lo ha conmemorado. Las fuentes históricas desde los Hechos de los Apóstoles hasta los escritos de los padres de la Iglesia, como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía e Ireneo, confirman la trayectoria del apóstol. Su liderazgo en Jerusalén, su viaje a Roma y su martirio bajo Nerón. Este consenso, que se extiende a través de 2 milenios, convierte a Pedro en una de las figuras históricas mejor atestiguadas de la antigüedad cristiana. Pero es en el arte donde la humanidad ha plasmado su fascinación y reverencia por la roca. El arte de la redención. A lo largo de los siglos, incontables artistas han inmortalizado los momentos más dramáticos de su vida. Miguel Ángel lo representó en la Capilla Sixtina, un hombre musculoso y vehemente, que encarna la fuerza de la Iglesia. El tema de la negación ha sido plasmado por maestros como Caravaggio, capturando el instante brutal de la mirada de Jesús. El dolor del arrepentimiento de Pedro contrastado con la luz fría de la hoguera. Las representaciones del milagro del cojo en la Puerta Hermosa o su encarcelamiento en Roma no solo son bellas obras de arte, son sermones visuales que reafirman el poder de la fe y la promesa de liberación. El arte usa a Pedro como el arquetipo del penitente, demostrando que la santidad se alcanza a través de la humildad, no de la impecabilidad. La tumba y el trono. El punto focal de este legado cultural es el sitio de su martirio y entierro. La creencia de que Pedro fue sepultado en la colina vaticana, el Ager Vaticanus, es antigua. Las excavaciones realizadas bajo la actual Basílica de San Pedro han revelado un cementerio romano y en su centro, un modesto trofeo, un monumento, del siglo II, que la arqueología y la fe identifican como el lugar de descanso del apóstol. Este pequeño sepulcro de un pescador ejecutado se convirtió en el destino de peregrinación más importante del mundo antiguo, y posteriormente en el lugar de la monumental basílica que hoy conocemos. Este es el poder transformador de la roca. Un lugar de ejecución se convierte en un centro de esperanza y un símbolo de la autoridad espiritual. La ciudad imperial que buscó silenciarlo, ahora lo honra como su fundador espiritual. La narrativa de Pedro también ha cautivado la imaginación moderna. Desde la poderosa novela Quo Vadis, que dramatiza su confrontación final con Nerón y el legendario encuentro con Jesús, hasta representaciones cinematográficas, la figura de Pedro resuena por su relatabilidad. No es un Dios intocable, es el hombre rudo que aprende a amar. Es el arquetipo del líder que debe crecer, fallar y ser perdonado para alcanzar su verdadero potencial. El legado de Pedro es la prueba de que el Evangelio no está escrito en pergaminos polvorientos, sino en la vida real de un hombre. En cada pincelada de su negación, en cada ladrillo de la basílica, en cada palabra de sus cartas, encontramos la misma verdad.
La fe genuina no teme a la imperfección, sino que la utiliza como plataforma para una gracia más grande. El pescador de Galilea, el hombre de la fe imperfecta, se ha convertido en la figura de la que surge una de las mayores expresiones de la cultura y la creencia humana. Su historia es una invitación constante a mirar nuestras propias debilidades, no como obstáculos, sino como el material que la gracia puede convertir en roca. Hemos visto al hombre. Hemos presenciado sus triunfos y sus fracasos. Ahora, detengámonos un momento para destilar la esencia de Pedro, para entender la arquitectura de la roca que resistió las tormentas del tiempo y la persecución. ¿Qué cualidades, qué contradicciones lo convirtieron en el apóstol fundacional? La impetuosidad redimida. En primer lugar, su impulso. Pedro fue el hombre del sí inmediato, el primero en confesar al Cristo, el primero en saltar de la barca. Si esta impulsividad lo llevó a cortar la oreja de un ciervo en el huerto, también lo llevó a saltar al mar por amor al Maestro resucitado. Su carácter nos enseña que la pasión es una fuerza neutral. Es la dirección que le damos lo que define su impacto. Una vez redimida y guiada por el Espíritu, la vehemencia de Pedro se convirtió en la osadía profética de Pentecostés, la humildad forjada por el fuego. Su humildad no fue natural, fue forzada por el fracaso. La negación fue la cincelada más dolorosa en la formación de la roca. El Pedro orgulloso y autosuficiente murió en el patio de la casa de Caifás. El Pedro que regresó era un hombre quebrantado, consciente de su fragilidad, por lo que fue capaz de escribir a los creyentes: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Solo al conocer su propia miseria, pudo pastorear con verdadera compasión. La visión abierta y universal. Pedro era, por cultura, un hombre de fronteras. Su fe estaba arraigada en el judaísmo, pero su capacidad de adaptación y su obediencia a la visión divina sobrepasaron su herencia. El hombre que se negó a comer alimentos impuros terminó abriendo la puerta de la fe a todo el mundo gentil. Esta cualidad nos habla de la necesidad de romper nuestros propios moldes mentales, de no permitir que la tradición o el prejuicio nos impidan ver la amplitud del amor de Dios en el otro. La lealtad inquebrantable. Al final, si bien su lealtad flaqueó en la hora oscura, su final fue la afirmación absoluta de su amor. La figura del apóstol que regresa a Roma, que se niega a huir, que pide morir crucificado de cabeza por considerarse indigno, es el culmen de una vida de fidelidad. Su muerte no es solo un martirio, es una ofrenda de amor total. Es el sí final que borra y redime todos los no anteriores. El compendio del carácter de Pedro es la prueba de que el liderazgo más duradero no se basa en el carisma superficial, sino en la profundidad de la experiencia. Es el pescador, no el filósofo, el caído, no el invencible, quien nos inspira. Su vida es una enseñanza sobre la vocación auténtica. Fuiste llamado, te equivocaste, fuiste perdonado, y ahora debes pastorear con las cicatrices de tu propia redención. El Evangelio necesita líderes que no finjan la perfección, sino que muestren la fuerza de la gracia. El legado de Pedro no es una reliquia, es un mapa de ruta para la fe imperfecta que se atreve a soñar con ser una roca. La vida de Pedro no es solo una narrativa piadosa, es un manual de liderazgo forjado en la experiencia más dura. Si queremos llevar su legado a nuestra vida diaria, debemos entender las lecciones prácticas que la roca nos legó. Estas son verdades para cualquier persona que aspire a un impacto significativo, ya sea en su familia, su trabajo o su comunidad. 1. La primacía de la disponibilidad sobre la capacidad. Pedro no tenía el currículum más impresionante. Era un pescador. Sin embargo, su disponibilidad, el acto inmediato de dejar sus redes y seguir la llamada, fue lo que le abrió la puerta al propósito. Lección. No esperes a sentirte completamente calificado o listo para responder a tu vocación.
La mayoría de los grandes propósitos comienzan con un salto de fe en medio de tu vida ordinaria. Dios no llama a los equipados, equipa a los llamados a medida que dan el paso. Tu mayor activo no es tu conocimiento, sino tu voluntad de actuar. 2. El liderazgo es servicial, no jerárquico. Antes de morir, Pedro dejó una instrucción crucial a los ancianos de la iglesia. Apacentad la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Lección: el verdadero liderazgo, el liderazgo que dura y transforma, es el pastoreo humilde. No se trata de ejercer poder sobre otros, sino de modelar el carácter y servir. La autoridad de Pedro no vino de su título, sino de su rodilla doblada en arrepentimiento y de su disposición a limpiar los pies de las ovejas. Si quieres liderar, debes estar dispuesto a servir. 3. La roca y la flexibilidad. El principio de Cornelio. Pedro era la figura más arraigada en la tradición judía, y aún así, fue él quien, guiado por una visión, rompió el paradigma de la iglesia al abrirla a los gentiles. Esto requirió una revisión dolorosa de su propia cosmovisión. Lección: un gran líder no es rígido. La vida, la empresa, la comunidad requieren flexibilidad estratégica. ¿Cuáles son las cosas inmundas de tus prejuicios o tus viejos hábitos que te impiden ver la nueva forma en que Dios o el mundo está trabajando? El liderazgo debe estar dispuesto a desaprender para poder expandir. 4. La resiliencia. La roca reforzada. La caída de Pedro fue tan dramática como su elevación, pero el poder de su legado no radica en que nunca cayó, sino en que supo levantarse 3 veces más fuerte. La resiliencia no es simplemente rebotar, es rebotar con un propósito más profundo. Tu fracaso no es una mancha, es el material de tu testimonio futuro. La roca que fue cimiento se construyó con la arena de su propia inseguridad. Aprende de tu negación. Permite que la vergüenza te motive, no que te paralice. Cuando te levantes, habrás ganado la empatía necesaria para pastorear a otros que también están cayendo. La historia de Pedro es la nuestra. Es la lucha entre lo que somos y lo que estamos llamados a ser. Es la promesa de que la gracia siempre será mayor que nuestro error. No busques la perfección, busca la pasión, busca la humildad y busca la disponibilidad. Hemos presenciado la metamorfosis de Simón en Pedro. De las olas de Galilea a las catacumbas de Roma, su vida fue una sinfonía de contradicciones humanas y gracia divina. Al cerrar este capítulo de su historia, debemos preguntarnos: ¿por qué la vida de un pescador de hace 2000 años sigue impactando tan poderosamente nuestro espíritu? Porque la historia de Pedro no es la crónica de un santo lejano. Es el espejo de nuestra propia lucha. Todos tenemos una barca que debemos dejar, un trabajo que nos consume, un miedo que nos paraliza, un pasado que nos condena. El primer acto de fe de Pedro es el nuestro. La voluntad de soltar lo seguro por la promesa de lo desconocido. Todos hemos escuchado la voz de la vocación, ese susurro que nos dice que estamos destinados a algo más grande que nuestras rutinas. Y todos, al igual que Pedro, hemos sentido el miedo al caminar sobre el agua, ese pánico que nos hace mirar a las olas de la duda en lugar de a la mano que nos sostiene. Si tu vida se sintiera hoy marcada por el canto del gallo, por el eco de una negación, de una oportunidad perdida o una palabra no dicha, detente y recuerda que el apóstol más importante de la iglesia fue también su mayor fracaso humano. La historia de Pedro es la declaración más fuerte de que el arrepentimiento no es un fin humillante, sino el comienzo glorioso de una nueva misión. El perdón no solo borra el error, reafirma el potencial que llevabas dentro, aun cuando tú mismo lo habías descartado. El maestro no restauró a Pedro exigiéndole penitencia pública, lo restauró preguntándole: ¿me amas? El amor fue la respuesta. El amor fue el cimiento.
El amor es el único requisito para tu propia restauración. Pedro nos entrega el manto de la audacia moral. Nos enseña a ponernos de pie en medio del Sanedrín de nuestras propias inseguridades y proclamar la verdad que hemos visto, sin miedo al castigo, sin temor a la burla. Nos enseña a no silenciar lo que sabemos que es justo, a obedecer a Dios antes que a los hombres y antes que a nuestra propia conveniencia. Su vida es el manual de cómo la humildad se convierte en la herramienta más poderosa del liderazgo. No fue la espada lo que salvó al pescador. Fue la mano extendida que lo levantó del agua. No fue su elocuencia lo que convirtió a 3,000. Fue el fuego de un espíritu que se posó sobre su corazón limpio. La pregunta final para ti es esta. Si el Maestro te mirara hoy, a ti, con todas tus caídas, tus talentos y tus miedos, ¿cuál sería tu respuesta a su triple pregunta? ¿Me amas? Y si tu respuesta es sí, entonces tu vida se convierte en la extensión del legado de Pedro. Tu misión es pastorear tus propias ovejas, sean tus hijos, tus compañeros de trabajo o tu comunidad. Tu vocación es usar tu fragilidad, no como una excusa, sino como la fuente de tu empatía. La roca está en ti, el cimiento está en la fe, el llamado es ahora. No esperes a ser perfecto. Solo levántate y anda. Detente una vez más en la figura de Pedro. Mira la distancia recorrida, desde la barca en Galilea, donde la red olía a pescado y salitre, hasta la cruz invertida en Roma, donde el aire olía a incienso y a sangre. Una vida de contrastes que nos recuerdan que la grandeza no anula la fragilidad. Él fue el hombre de la fe en alta mar y el hombre del miedo en tierra firme. Fue el impulsivo que habló primero y el humilde que escribió: Sed sobrios y velad. Fue el fallido que negó a su maestro y el mártir que se negó a morir como él. En cada uno de estos extremos reside la potencia de su legado. Pedro nos enseña que las mayores virtudes se forjan en la superación de los mayores vicios. Su pasión era su talón de Aquiles, hasta que el Espíritu la transformó en un fuego inagotable. Piensen en el momento de su martirio. No fue solo un acto de valentía, sino el cumplimiento de una promesa. El pescador se había convertido en un anzuelo para miles. La roca, que había sido colocada para sostener, se ofreció a sí misma como sacrificio, una inversión total del valor mundano. Morir de cabeza, un recordatorio final de que el reino de Dios opera con una lógica invertida. La derrota se convierte en victoria, el sacrificio en cimiento. Su historia es la prueba viviente de que el amor es el único poder que puede transformar el miedo en coraje, la vergüenza en ministerio. El amor que lo buscó en la playa, el amor que lo miró en el patio, fue el mismo amor que lo sostuvo en el patíbulo. El Evangelio de Pedro no es un evangelio de perfección inalcanzable, es un evangelio de esperanza infinita. Es la verdad de que a pesar de nuestras debilidades más profundas, si respondemos a la pregunta, ¿me amas?, se nos da una segunda oportunidad, y una tercera, y una más. Y esa nueva oportunidad siempre viene con una vocación. Apacienta, pastorea, lidera. La iglesia que fundó y que se esparció por el mundo no se construyó sobre hombres perfectos, sino sobre hombres perdonados. La piedra angular es Cristo, pero la roca visible, el cimiento humano, es un pescador rudo que nunca pudo deshacerse de sus miedos, pero que aprendió a amarrarlos al servicio. Así, el eco de su vida resuena en cada rincón de la historia. Nos recuerda que nuestro propio camino no está definido por el lugar donde caímos, sino por la resolución con la que decidimos levantarnos. Que el fracaso no es una sentencia, sino una escuela de humildad. Él fue el primer papa, el primer predicador de masas, el primer en fallar catastróficamente y el primero en ser restaurado espectacularmente. Su vida es la sinopsis de la experiencia de fe para toda la humanidad. Y este legado de redención es el regalo que nos deja, la promesa que nos sostiene. Mira tu propia vida. En tu historia hay momentos de Galilea,
momentos de trabajo honesto y de rutina predecible. Hay momentos de Cesarea de Filipo, donde has confesado verdades profundas que te han costado. Y dolorosamente, hay momentos del patio del sumo sacerdote, donde el miedo te ha hecho negar aquello que más amas. La historia de Pedro es la historia humana por excelencia. Es el mapa que nos muestra que no estamos solos en nuestra lucha entre la fe y el miedo. Nos demuestra que el mayor acto de fe no es la perfección, sino la perseverancia en el arrepentimiento y el compromiso renovado con el amor. La roca no fue construida sin fisuras. Fue reforzada por la gracia que se filtró en cada una de sus grietas. Hoy, el apóstol Pedro te hace una pregunta. No desde el púlpito de una catedral, sino desde la orilla de tu propia incertidumbre. ¿Qué vas a hacer con tu barca? ¿Seguirás aferrándote a tus viejas redes de miedo y limitación? ¿O te atreverás a dar el salto de fe, aunque sepas que puedes hundirte? El mundo no necesita que seas invencible. Necesita que seas auténtico. Necesita que uses la empatía que ganaste en tu propia negación para pastorear a otros que hoy están temblando. Necesita tu osadía de Pentecostés para hablar la verdad que has visto. Necesita tu humildad en la vía Apia para dar media vuelta y enfrentar lo inevitable, confiando en que tu sacrificio, tu servicio, se convertirá en el cimiento de algo que te trasciende. El legado de Pedro es tu permiso para fallar y tu llamada incondicional a amar. Es la prueba de que, incluso con un acento que te delata, con manos que han fallado y un corazón que ha dudado, puedes ser transformado. El fuego del Espíritu no es solo para los apóstoles de la antigüedad. Es el poder que te permite, a ti, enfrentar la tormenta, sanar las heridas y, lo más importante, mantener la mirada fija en aquel que te sostiene. Así que, levántate, deja la barca, da el primer paso sobre el agua y si caes, grita. Grita con la misma honestidad desesperada del pescador: «¡Señor, sálvame!». Y la mano que lo levantó a él, te levantará a ti también. Sé la roca para aquellos a tu alrededor. Sé el testimonio de que la redención es real. Sé el ejemplo de que la vida más impactante es aquella que se atreve a amar más que a temer. Que tu vida sea el eco moderno de la roca. Hemos viajado desde la orilla de Galilea hasta el corazón de Roma, siguiendo los pasos de Pedro, el apóstol, la roca. Si hay una lección que podemos llevarnos hoy, es esta. La fe verdadera no es una armadura contra el fracaso, sino el coraje de volver a amar después de haber caído. La vida de Pedro nos grita que la mayor fortaleza se encuentra en la humildad forjada por el error, y que tu llamado a un propósito no ha caducado por tus caídas. Recuerda, tú eres la roca. Tu historia de redención es el cimiento que el mundo necesita ver. Si la historia de este apóstol y pescador de hombres tocó tu corazón, te pedimos dos cosas. Inspira a otros. ¿Conoces a alguien que está luchando con el miedo, la duda o la sensación de haber fallado? Alguien que necesita un recordatorio de que el perdón siempre es posible y que la restauración es real. Comparte este video con esa persona. Ayúdanos a llevar el poderoso legado de Pedro, el pescador de Galilea, a aquellos que más necesitan la esperanza. Únete a la comunidad. Si valoras estos viajes profundos a través de las vidas que cambiaron la historia de la fe, no te quedes por fuera. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Así te aseguras de recibir nuestro próximo video, donde continuaremos explorando las historias épicas de fe y humanidad. Tu suscripción es el sí que nos permite seguir creando contenido que inspira y desafía. Déjanos un comentario. Queremos saberlo. Después de ver el viaje de este gran líder, ¿cuál es el momento de la vida de San Pedro que más resuena contigo? ¿Fue su osadía al caminar sobre el agua o su humildad al pedir la crucifixión invertida? Cuéntanos tu reflexión. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.